El lunes Israel anunció que tomará el control total de la Franja de Gaza y que tras más de 2 meses de un bloqueo total de insumos básicos, permitirá la entrada limitada de ayuda por razones diplomáticas para así proseguir con la guerra. El anuncio lo hizo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien justificó su decisión de autorizar la entrada de ayuda humanitaria, afirmando que, abro comillas, los amigos de Israel no podrán apoyar la continuación de la guerra si siguen difundiéndose imágenes de hambruna masiva. En tanto, según alertó la Organización Mundial de la Salud, el bloqueo ha sumido en el hambre a más de 2 millones de gazatíes en el enclave palestino. Y para platicar sobre el tema, ahora saludo a Pascal Quasar, coordinadora de emergencias de Gaza para Médicos Sin Frontera, quien se encuentra en estos momentos en Han Yunis. Bienvenida y muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Para poder entrar en contexto, ¿cuál es la situación que viven los gazatíes tras más de año y medio de guerra, en momentos en los que decíamos de una población total de 2,2 millones de gazatíes, 2 millones de ellos están pasando situaciones de hambruna, además de crisis humanitaria, por supuesto, y de seguridad? Bueno, la población de Gaza está muy desesperada. Como dijiste, ya son pues, muchos meses, 1 año y medio de esta guerra. Están más desesperados, están más cansados, han perdido más pertenencias, han tenido muchísimos lutos a su alrededor, sus amigos, sus familiares, están viviendo en condiciones cada vez peores. Además del momento del alto al fuego a finales de enero, en el que pues pudieron recuperar una esperanza de una posible paz y de la posible reconstrucción de sus casas, de poder volver a sus tierras en el norte, y ahora ven como pues ya de nuevo caen órdenes de evacuación tras órdenes de evacuación, que tienen que otra vez desplazarse. Y en las últimas 72 horas, aquí donde estoy en Han Yunis, he visto cómo llegaban muchísimas personas con sus pocas pertenencias para intentar instalarse como podían en algún lugar aquí, en una tienda, y ver cómo podían pasar la noche. Dicho esto, lo mencionábamos ya, la OMS anunciaba que los camiones de ayuda humanitaria son totalmente insuficientes. Ayer hablamos de 5 y otros tantos, y algunos de ellos llegaban a medias, ni siquiera llegaban completos. ¿Qué tipo de ayuda en estos momentos? Además, tú estás ahí en el terreno viviendo también lo que está ocurriendo. ¿Qué tipo de ayuda humanitaria necesitan los gazatíes para poder salir adelante? Y también, ¿en qué cantidades? Estamos hablando de 2,2 millones de gazatíes. Sí, claro, es que 5 camiones de ayuda humanitaria no es absolutamente nada, es una gota ante el mar de ayuda humanitaria que necesita Gaza ahora mismo. Antes de la guerra estábamos hablando de 600, 700 camiones que entraban al día, ahora 5 camiones después de más de 2 meses sin ni un grano de arroz entrando en la franja, pues no nos avanza mucho. ¿Qué se necesita? Todo. Se necesita comida, se necesitan medicamentos, se necesitan artículos de higiene, se necesita material para poder desalinizar el agua, se necesita combustible, mucho combustible, no hay electricidad en Gaza, todo funciona ahora con combustible. Si queremos tener agua potable, tenemos que desalinizar el agua, y esto es con combustible para hacer funcionar una planta de desalinación. Si queremos hacer funcionar un hospital, todo funciona con combustible. Si no hay combustible, no hay máquinas de oxígeno que funcionen. Eso significa que pues, una neonatología no puede funcionar, no puede sobrevivir un neonato que está en una incubadora, no puede sobrevivir alguien que está en cuidados intensivos, y se necesita absolutamente todo. Desde nuestro punto de vista médico,
pues claro, vemos como ya empiezan a escasear material básico como por ejemplo guantes o gasas abdominales que se usa las heridas, que son muchísimas con los bombardeos que hemos visto en las últimas 72 horas. Hay muchísimos pacientes, hospitales han sido bombardeados, como por ejemplo el Hospital Europeo en el sur de la Franja, está fuera de servicio. Significa que otros hospitales pues están desbordados de los pacientes de este hospital, más los pacientes que cada día se acumulan. ¿No? Vemos como pues ahora, por ejemplo, en el Hospital Nasser, las tiendas que era una extensión de la pediatría, ahora pues acogen a heridos de los últimos bombardeos. La morgue está llena, así que pues se necesita de todo. Dicho esto, y justamente hablando de neonatos y también de lugares pediátricos, hemos visto múltiples, y no por ello cada vez menos duros, sino más duros, testimonios de madres y padres que dicen cuando un hijo te pide alimento, es indescriptible lo que se siente que no se los puedas dar. ¿Cuál es la situación que viven sobre todo los niños, los recién nacidos y los niños en momentos en los que no hay darles de comer, y en los que además Israel ha dicho que se les empezará a dar un pan pita y un plato de comida al día? La población está sufriendo del hambre y los padres están intentando priorizar a los niños en la comida, pero no es suficiente. También el tipo de comida que hay pues es limitado y entonces no cumple con todo lo que se necesitaría para una alimentación equilibrada de un niño, ¿no? Lo vemos también en las mujeres embarazadas y lactantes. Necesitan cierto tipo de comida y vemos malnutrición en esta franja de la población. En la ciudad de Gaza, por ejemplo, hemos visto en nuestras clínicas en las últimas 2 semanas un aumento del 32% de pacientes con malnutrición. Y va a seguir aumentando si no hay una llegada masiva de alimentos y de medicamentos que nos permitan luchar contra la malnutrición. Y Israel está en estos momentos evitando hablar de hambruna. Usted que está ahí, en Han Yunis, ¿ya podemos hablar de hambruna? Y en ese sentido, ¿cómo tomarse las declaraciones del primer ministro Benjamin Netanyahu, que ha dicho que va a reanudar la ayuda humanitaria, la entrada de ayuda humanitaria por razones diplomáticas, no por razones humanitarias? Hambruna, según la definición médica, de momento no está claro. Lo que sí está claro es que hay hambre. El hambre es ya suficiente para crear estrés muy importante en todas las franjas de la población. Puede crear también problemas para recuperarse de otras enfermedades, por ejemplo, pues las personas que tienen quemaduras, y hay muchas personas con quemaduras muy grandes sobre todo el cuerpo. Esas personas necesitan 3.000 calorías al día, necesitan proteínas para poder rehacer los tejidos, y ahora mismo esto es muy difícil conseguir. La comida que estamos dando en hospitales a pacientes es escasa, como describiste, y no cumple con lo que se debería dar a heridos que necesitan este tipo de nutrición. Pascal, ¿pero está muriendo la gente de hambre en Gaza? Hay casos de personas que tienen otras enfermedades congénitas que podrían estar muriendo del hambre vinculado a otra cosa. Ahora, decir que es el hambre que está matando, no lo puedo afirmar ahora. Bien, dicho esto, ¿qué impide prácticamente a una organización como a la que perteneces, Médicos Sin Frontera, ingresar insumos médicos, pero también ayuda humanitaria sin la autorización de Israel? Y hay que decirlo,
tú también estás pasando hambre, la gente que está en la Franja de Gaza no está pudiendo también, la gente, los paramédicos, los asistentes, en fin, el personal médico también está pasando esa situación. O sea, además hay que decirlo que tampoco están seguros porque un bombardeo puede llegar a cualquier lado. Hemos visto escuelas, hospitales a cualquier lado en estos momentos. Bueno, yo soy una privilegiada en Gaza. Los alimentos, los pocos alimentos que hay en el mercado están carísimos, pero yo podría comprármelos. En cambio, el resto de la población no puede. La diferencia es que yo puedo salir de la Franja de Gaza. Las personas que están aquí están en una ratonera, no pueden salir, no tienen otra opción que intentar encontrar algo de comer y les está ocupando gran parte de su día a precios carísimos y esto está creando un estrés muy importante, ¿no? Dicho esto, ¿qué les impide entonces ingresar alimentos e insumos médicos a ustedes como organizaciones internacionales, como Médicos Sin Frontera, para entender la situación que viven ustedes? Hay un bloqueo por parte de las autoridades israelíes de la entrada de cualquier aprovisionamiento, que sea medicamentos, que sea alimento, que sea artículos de higiene. Es decir, hay un bloqueo desde el 2 de marzo de todo lo que se necesita para sobrevivir en Gaza. Ahora, ayer han entrado por fin 5 camiones, pero 5 camiones para una población de más de 2 millones de habitantes no representa casi nada.